Hola a todos, nosotros somos el equipo 4 y hablaremos sobre el estado de flujo de efectivo, representado por la NIF B2. El equipo está integrado por Pérez López Ana María, Piña Hernández Héctor, Romero Blas Sebastián Mitzli, Rosales Pérez de Ana Valeria y su servidora Pérez Rodríguez Fátima. A lo largo de la presentación hablaremos de diferentes temas, entre ellos está breve introducción, el objetivo y el alcance. Hablaremos sobre el estado de flujo de efectivo, algunos aspectos generales, su presentación, cómo se elaboran a través de los dos métodos y la revelación. Ahora yo les daré una breve introducción sobre la NIF P2, estado de flujo de efectivo. La NIF P2 fue aprobada por el Consejo Emisor de la CINIF en noviembre de 2007, pero fue a partir del 1 de enero del 2008 cuando se publicó y entró en vigor. Dicha NIF dejó sin efecto el boletín B12, estado de cambio en la situación financiera. La CINIF decidió establecer el estado de flujo de efectivo como estado financiero básico porque se considera que es prioritario proporcionar información específicamente sobre los flujos de efectivo de nuestra empresa. Los principales cambios que muestra la NIF B2 en relación con el boletín B12 son: inciso A, muestra las entradas y salidas de efectivo de la entidad durante el periodo, mientras que el estado de cambio de situación financiera mostraba solo los cambios en la estructura financiera, más no los flujos de efectivo. Inciso B. En un entorno inflacionario, la empresa debe eliminar dichos efectos del periodo y sobre dicha base se determinan los flujos de efectivos a pesos constantes. Esto nos va a permitir comparar si la empresa está siendo rentable en comparación de años pasados. Posteriormente les hablaré sobre el objetivo de la NIF B2, el cual es establecer las normas generales para la presentación, estructura y elaboración del estado de flujo de efectivo. Para poder presentar dicho estado es importante presentar principalmente las actividades de operación, enseguida las de inversión y finalmente las de financiamiento. De igual forma existen dos métodos para poder elaborar el estado: el método directo e indirecto, los cuales se explicarán más adelante. Finalmente les hablaré sobre el alcance de dicha NIF. Las disposiciones de esta NIF son aplicables a todas las entidades que emitan estados de flujos de efectivo en términos establecidos por la NIF A1, elementos básicos de los estados financieros, la cual nos indica que dichos estados deben ser comparables, relevantes y proporcionar información completa. El estado de flujos de efectivo es un estado financiero básico que muestra las entradas y las salidas de efectivo de las entidades durante un periodo determinado. Se encuentra clasificado en actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Es de interés para los usuarios de los estados financieros porque muestra cómo se generan y cómo son aplicados los efectivos y equivalentes de estos mismos, independientemente de la naturaleza de las entidades. La importancia radica en que dan a conocer el impacto de las operaciones de la entidad en el efectivo y que dan a conocer el origen de los flujos y el cómo son aplicados. Por ejemplo, no es lo mismo decir que el efectivo surgió a partir de las operaciones de la entidad a decir que provienen de financiamiento adherido a costos. Entre los términos generales más importantes relacionados con el flujo de efectivo son los siguientes. Las actividades de financiamiento van a ser todas aquellas que estén relacionadas con la obtención del efectivo que pueden ser como retribuciones y resarcimientos de fondos provenientes ya sean por los propietarios de la entidad, acreedores que ofrezcan financiamiento y la emisión por parte de la entidad, que se trate de instrumentos de deuda e instrumentos de capital. Cuando hablamos de las actividades de inversiones, hablamos justamente de la adquisición y la disposición de bienes, como son propiedades, plantas y equipo, activos intangibles, instrumentos financieros a largo plazo, inversiones permanentes y actividades relacionadas con el otorgamiento y recuperación de préstamos que no estén relacionados con actividades de operación. En cuanto a las actividades de operación, hablamos de la fuente principal de ingresos de las entidades, que también incluyen otras actividades que no pueden ser clasificadas como de inversión o de financiamiento. El siguiente es el flujo de efectivo, que consiste en las entradas y salidas de este mismo.
Una entrada de efectivo consiste en el aumento de este mismo durante un periodo contable y una salida de efectivo es la disminución del efectivo durante un periodo contable. Yo voy a hablar acerca de las normas de presentación de la NIF B2, estado de flujo de efectivo. En las normas generales tenemos los efectos de inflación, que con base en la NIF B10, cuando su entorno no es inflacionario, el estado de flujo de efectivo es expresado en valores nominales y por el contrario, si es un entorno inflacionario, deben de presentar a pesos de poder adquisitivo a la fecha del cierre del periodo. Asimismo, la entidad debe de excluir del estado de flujo de efectivo todas las operaciones que no afectan el flujo. Algunos ejemplos pueden ser la adquisición de crédito de inmuebles, maquinaria y equipo, fluctuaciones cambiarias de vengadas no realizadas, ajuste por reconocimiento del valor razonable, adquisición de una subsidiaria con pago en acciones a los empleados y donaciones o aportaciones de capital en especie. Ahora hablemos de la estructura. Esta se debe clasificar y presentar en el estado de flujo las actividades de operación, inversión y financiamiento. Y la estructura del flujo debe ser de la siguiente forma: actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiamiento, incremento o disminución neta de efectivo, ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación, así como el efectivo al principio del periodo y el efectivo al final del periodo. Esta se debe de presentar en términos brutos, mostrando los cobros y los pagos. Ahora hablemos de las actividades de operación. Estas son las operaciones que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad. En esta sección se incluyen las actividades que intervienen en la determinación de la utilidad o pérdida neta de la entidad. Algunos ejemplos son los cobros en efectivo procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios, cobros en efectivos derivados de las regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos, y pagos en efectivo a proveedores por el suministro de bienes y servicios, entre otros. Después, en las actividades de inversión son las que generan ingresos de mediano y largo plazo. Algunos ejemplos son pagos en efectivo para la adquisición, instalación y en su caso para el desarrollo de propiedades, planta de equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo, cobros de efectivo por ventas de propiedades de planta de equipo, actividades intangibles y otros activos a largo plazo, pagos o cobros en efectivo por la adquisición, disposición a rendimientos de instrumentos financieros de capital emitidos por otras entidades. Después tenemos las actividades de financiamiento. Estas se muestran los flujos de efectivo destinados a cubrir las necesidades de efectivo de la entidad como consecuencia de los compromisos derivados de de actividades de operación de inversión. Algunos ejemplos son cobros en efectivo procedentes de la emisión de acciones y otros instrumentos de capital de la propia entidad, pagos en efectivo a los propietarios por el reembolso de capital, pago de dividendos o recompra de acciones y reembolsos en efectivo de los recursos tomados en préstamo. Y esto sería todo. Bueno, ahora yo les voy a explicar la elaboración del estado de flujo de efectivo por el método directo. Pasos para la elaboración del estado de flujo de efectivo por el método directo. Paso número 1. Identifica los flujos de efectivo de las actividades operativas, es decir, de ingresos y pagos. Paso número 2. Identifica los flujos de efectivo de actividades de inversión, es decir, compras y ventas de activos. Paso número 3. Calcula el excedente para aplicar en actividades de financiamiento. Paso número 4. Identifica los flujos de efectivo de actividades de financiación, es decir, deudas y dividendos. Paso número 5. Calcula el incremento de efectivo y demás equivalentes al inicio del periodo. Y por último, paso número 6. Determina el efectivo y equivalentes al final del periodo. A continuación les mostraré un ejemplo de estado de flujo de efectivo por el método directo de la compañía Dinamarca S.A. del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012. Como primer paso tenemos que identificar los flujos de efectivo de las actividades operativas, es decir, de los ingresos y pagos. Primeramente tenemos las actividades de operación, en este caso serían las ventas, los 255.800 menos el aumento a clientes, 42.950, que nos da como resultado el cobro a clientes, que serían 212.850. Después tenemos el costo de ventas,
que serían 115.110, menos la disminución en inventario, que serían 20.075, menos el aumento en proveedores, que serían 33.325, lo cual nos da como resultado el pago a proveedores, que serían 61.710. Después tenemos los gastos por sueldos, que serían 55.300. Después gastos varios, que serían 6.800, lo cual la suma de estos dos, los gastos por sueldos y los gastos varios, nos da como resultado los pagos a partidas operativas, que serían 62.100. Después tenemos el pago de intereses, que serían 7.500, el pago de impuestos, que serían 8.020, lo cual nos da como resultado el flujo neto de efectivo de las actividades de operación, que en este caso sería el pago a partidas operativas más los intereses más los impuestos, que nos da un total de 73.520. Paso número 2. Identificar los flujos de efectivo de actividades de inversión, es decir, de compras y ventas de activos. En este caso tenemos, en actividades de inversión tenemos la adquisición de un terreno, que serían 70.000, por lo que el flujo neto de efectivo de actividades de inversión serían 70.000. Paso número 3. Calcula el excedente para aplicar en actividades de financiamiento, el cual sería la diferencia del flujo neto de efectivo de las actividades de operación, los 73.520, menos el flujo neto de efectivo de actividades de inversión, 70.000. Esto nos daría 3.520 como efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento. Paso número 4. Identifica los flujos de efectivo de actividades de financiación, es decir, deudas y dividendos. En este caso, en actividades de financiamiento tendremos un préstamo a acreedores diversos por 45.470 y un préstamo bancario de 50.000. Por lo tanto, para determinar el flujo neto de efectivo de las actividades de financiamiento, será la diferencia del préstamo a acreedores diversos, 45.470, menos el préstamo bancario, 50.000, que nos daría 4.530. Paso número 5. Calcula el incremento en efectivo y demás equivalentes. El incremento neto de efectivo sería 8.050, más efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo, que serían 67.000. Y por último, paso número 6, determine el efectivo y equivalentes al final del periodo, que en este caso sería el incremento neto de efectivo más el efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo, que serían los 8.050 más 67.000, que nos daría un total de 75.050, el cual sería nuestro efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo. Bueno, hoy yo les voy a explicar sobre el estado de flujo de efectivo, en este caso método indirecto. Como se ha mencionado anteriormente, existen dos formas de hacerlo, mediante el método directo, que fue explicado por mi compañera anteriormente, y el indirecto, que se los voy a explicar yo. En este caso, el método indirecto lo podemos obtener a partir del estado de posición financiera, también llamado balance general. Y este método, como el anterior método, se encuentra en la norma de información financiera B2. Vamos a hacer el método indirecto, que el primer paso sería obtener las diferencias de las cuentas de balance. Primero debemos de obtener las diferencias del estado de posición financiera del ejercicio anterior contra el ejercicio actual. En este caso vamos a usar los años 2021 y 2022. Entonces vamos a hacer la diferencia del activo y pasivo capital del año. En este caso el activo del año anterior, que sería 2021, menos el año actual, sería 2022. En el caso de pasivo y capital, sería el año actual menos contra el año anterior, 2021.
Como podemos observar en la ilustración que aparece en pantalla, para obtener las variaciones en los activos deberíamos de restar el importe de cada cuenta. En este caso, ya aparece completamente nuestro estado de posición financiera con las diferencias de cada cuenta, tanto como el activo, pasivo y capital. Posteriormente vamos a realizar las partidas virtuales, es decir, partimos de la utilidad o pérdida del ejercicio y sumamos las partidas que no requieren efectivo. Esto en el estado de flujo de efectivo. Esto puede comprender como de intereses devengados a favor, intereses devengados a cargo, utilidad o pérdida en algunas ventas de propiedades, planta o equipo, o depreciación y amortización. Es decir, las cuentas virtuales de gastos se suman a la utilidad perdida o la pérdida y los ingresos se restan. La suma de estos conceptos se muestra como operaciones que no requieren efectivo. De igual manera aparece al lado del estado de posición financiera nuestro estado de flujo de efectivo. En este caso tenemos pérdida o utilidad antes de impuestos a la utilidad, que fue el resultado del ejercicio del 2022. Igualmente la depreciación contable, que viene de la diferencia del año 2021 y 2022, que fue un total de 6.378. Y posteriormente tenemos la amortización contable, que de igual manera es la diferencia entre el año 2021 y 2022 en la cuenta del activo a largo plazo de amortización acumulada. La suma de esto, como se mencionó anteriormente, sería las operaciones que no requieren efectivo, que da un total de 218.014. Posteriormente usamos la cuenta de cuentas por cobrar y otros activos, que es la diferencia de la cuenta de clientes en el activo a corto plazo. En este caso fue la diferencia del 2021 a 2022, que da un total de 123.280. Igual usamos la cuenta de impuestos por recuperar, es decir, los impuestos a favor que tenemos. De igual manera que sería la diferencia entre el 2021 y 2022, que da un total de 11.325 pesos. Usamos de igual manera la cuenta de impuestos a la utilidad a favor o por recuperar, que es la diferencia de la cuenta de pagos provisionales entre el año 2021 y 2022, que nos da una diferencia de 20.944. Impuestos por pagar no es, igual la misma cuenta, que sería en pasivo a corto plazo, diferencia entre el 2021 y 2022, que nos da una diferencia de 10.079 pesos. Y nos vamos a otros pasivos a corto plazo, que serían otros pasivos circulantes. De igual manera, la diferencia entre ambos años queda un total de 17.050. Posteriormente, a estas 5 cuentas las sumamos y obtenemos el flujo neto de efectivo que se necesita para las actividades de operación, que nos da un total de 55.493. Posteriormente pasamos a actividades de inversión, es decir, lo que la empresa invirtió para su funcionamiento. En este caso, en adquisición de propiedades, planta o equipo, tuvimos una diferencia entre ambos años de 7,000 pesos. Entonces este es nuestro flujo neto de efectivo que se necesita para las actividades de inversión que requiere la empresa. Posteriormente tenemos que sumar los flujos netos de efectivo de actividades de operación más la adquisición de propiedades, o sea, es el flujo neto de efectivo de actividades de inversión. Dando un total de efectivo, la suma de estos ambos nos da el efectivo excedente para aplicar actividades de financiamiento, por un total de 62.493 pesos. De igual manera nos vamos a actividades de financiamiento. En este caso tenemos una entrada de efectivo por la emisión de capital. En este caso hubo una diferencia de 100,000 pesos entre el año 2021 a 2022. Esta sería la cantidad que se pone y posteriormente, como no tenemos alguna otra actividad de financiamiento en este caso, entonces los 100,000 es nuestro flujo neto de efectivo
de actividades de financiamiento. Posteriormente, el efectivo de excedente para aplicar en actividades de financiamiento, los 62.493 que nos dio anteriormente, lo sumamos con el flujo neto de efectivo en actividades de financiamiento, dando por resultado el incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo, que es un total de 162.493.000. Esta cantidad nos debe de coincidir de cierta forma en la diferencia de nuestra cuenta de bancos entre ambos años, entre 2021 y 2022 en este caso, en la que subimos una diferencia de 162.493, en la que coincide de igual manera en el incremento neto de efectivo y demás equivalentes del efectivo. Posteriormente, en efectivo y equivalentes de efectivo es el principio de periodo, es decir, es la cantidad que usaremos en el primer año a comparar, se puede decir. En este caso, como estamos comparando el año 2021 y 2022, usamos del año 2021, que fue un total de 602. Posteriormente, ya por último, la cantidad anteriormente, que es el incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo, los sumamos con efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo, dando por un resultado de 163.095 pesos, que es nuestro efectivo y equivalentes del efectivo al final del periodo. Esta cantidad tiene que coincidir con la del año 2022 en este caso, que está en bancos, que sí son los 163.095 pesos. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Con respecto a las normas de revelación, tratándose de efectivos y equivalentes efectivos, se deberán incluir los rubros e importaciones de inversiones a la vista, respecto a las adquisiciones y disposiciones de subsidiarias y otros negocios, donde deberá revelarse lo siguiente: la contraprestación total derivada de dichas adquisiciones o disposiciones, desglosando lo siguiente: la porción de la contraprestación pagada o cobrada en efectivo y la importación de efectivo recibido con que se contaba la subsidiaria o el negocio adquirido. Esto incluye el importe de los activos y pasivos distintos del efectivo de la subsidiaria o negocio adquirido. Deben agruparse en rubros importantes, además del importe del impuesto a la utilidad pagado atribuible a dichas disposiciones de subsidiarias y otros negocios. Asimismo, respecto a la entidad, debe revelarse información que ayude a comprender su situación financiera y liquidez. Por lo tanto, en las notas de los estados financieros debe revelarse lo siguiente: cuando los flujos de efectivo relacionados con los impuestos a la utilidad hayan quedado segregados en los distintos grupos de actividades dentro del estado de flujo de efectivo, deben revelarse los flujos totales por dichos impuestos. Siguiente: el importe de los préstamos no utilizados que puedan estar disponibles para las actividades de operación o para el pago de operaciones de inversión o de financiamiento, indicando las restricciones sobre el uso de los fondos provenientes de dichos préstamos. Siguiente: las operaciones relevantes de inversión y de financiamiento que no hayan requerido el uso de efectivo o equivalente de efectivo. Siguiente: los importes totales de flujos de efectivo de actividades de operación, de inversión y de financiamiento de cada uno de los segmentos de negocio considerados para elaborar los estados financieros. Esta revelación es exigida para las entidades que deben presentar información financiera por segmentos con base en la NIF particular relativa a información por segmentos. El importe total de flujos de efectivo que representan excedentes para futuras inversiones o para pagos de financiamiento o rendimientos a los accionistas. Además de los cambios relevantes que hayan requerido o no el uso de efectivo o equivalentes de efectivo, en pasivos considerados como parte de las actividades de financiamiento. Deben presentarse el movimiento de los saldos inicial al final de dichas partidas, mostrando los cambios en flujo de efectivo, cambios derivados de obtener o perder control de subsidiarias, el efecto de cambios por fluctuaciones, cambios por valores razonables, cambios en los activos financieros asociados y otros cambios considerados relevantes. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.